Hola, me presento, soy Lynn Quirarte, soy estudiante de fisioterapia, estoy cursando segundo semestre y este trabajo lo hago por la materia de antropología. Mi tema del proyecto es los solones de la sexualidad humana. Mi proyecto está basado en el tema de la sexualidad humana y pues este va a sumar diferentes áreas como lo es la biología, psicología y antropología, entre otras. Por lo que hablaré sobre los solones de la sexualidad, enfocándome en cómo lo aplicamos sobre la vida diaria y un poco de los cuestionamientos dentro de lo que cabe una mala educación sexual. Primero que nada, antes de empezar a hablar sobre el tema bien, pues hay que saber lo que es realmente la sexualidad humana y te voy a leer el concepto. La sexualidad humana es una dirección fundamental del ser humano. Este va a ser el resultado de diversos factores como lo es el subbiológico, sociocultural, psicológico, económico, ético, etc. Con esto y antes de entrar a los solones, quisiera mencionar un punto importante que creo yo y lo dice el autor Eusebio Rubio, que pues siempre se le ha dado una idea muy errónea a lo que es la sexualidad. La sexualidad no es solamente tener sexo, es más que la suma de las partes biológicas y pues muchas veces nosotros mismos satanizamos la sexualidad sin saber realmente lo que conlleva, por lo que con esto obtenemos una mala educación sexual. ¿A qué me quiero referir con esto? Quiero decir que principalmente pues uno como joven quiere crecer, experimentar, conocer, etcétera, etcétera. Por lo que las ideas y los conocimientos de la sociedad pues nos influyen demasiado en nuestra vida diaria. Hay muchas situaciones por las que pasamos día a día que, pues por poner un ejemplo, eh, casi siempre nos dicen que al estar estudiando y tener una relación principalmente en universidad, que pues te va a distraer, que te vas a desconcentrar de lo importante, etcétera, etcétera. Otro ejemplo muy claro es cuando te dicen que al embarazarte joven, pues te destruye tu vida, ¿no? Y ojo, con esto no quiero decir que todos deben de tener pareja o que se deben embarazar a temprana edad solo para romper las reglas que la sociedad pone inconscientemente. Pero mi punto es que sí nos podemos cuestionar que al dar o recibir información sobre la sexualidad, las personas no te dicen cómo sí embarazarte, o sea, si te quieres embarazar, cómo sí hacerlo, el cómo puedes obtener vinculaciones afectivas sin confundir lo que realmente es cada quien, si es tu amigo, si es tu novio, pues cuestiones así. Y entre otras cosas. Desgraciadamente no todos estamos realmente bien informados, por lo que la verdad tenemos una mala educación sexual. Hablando aquí en México, porque pues es lo que conozco, como mencionaba, el autor Eusebio Rubio dice que siempre se le ha dado una idea errónea a la sexualidad. Entonces es cuando crea estos 4 olones de la sexualidad humana. Los 4 olones que componen este sistema son la reproductividad, que viene con lo de salud sexual, el género, la vinculación afectiva y el erotismo. La complejidad pues de nuestras sexualidades se debe a gran medida a que las significaciones casi siempre aluden a los 4 olones. Los significados de las experiencias, de nuestras experiencias, entonces permiten la construcción e integración de la sexualidad. A todo lo que vivimos va dentro de la sexualidad. Ocurre que los significados en cada una de las áreas interactúan con las otras porque precisamente están en relación unas con otras, a lo que mencionaba que se integran. No es posible modificar los significados reproductivos, que por ejemplo, si no se contempla la resignificación genérica, erótica y vinculativa, pues no funciona. En esta sección iniciaré a abordar cada uno de los solones que conforman la sexualidad. Su tratamiento en forma muy independiente pues debe contextualizarse con los comentarios de la sección procedente, puesto que la sexualidad va a ser en realidad la resultante de la integración de cada uno de estos subsistemas, por lo que les decía que
Si no hay uno, pues no va a funcionar. Sin embargo, cada uno de estos elementos son lo suficientemente complejos como para permanecer un estudio muy independiente, razón por la que formalmente se le denomina holones. Del primer holón del que quiero hablar es la reproductividad. Esta va a conllevar lo de salud sexual. Y pues bueno, esta es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de dejar descendencia, es decir, reproducirnos. Nos va a llevar a dos partes, lo biológico y lo psicológico. Lo biológico en cuanto al estudio de los órganos, cómo sucede el acto sexual, el embarazo, el parto, entre otras cosas. Básicamente esto es meramente todo lo fisiológico. También tenemos una dimensión diferente, que es lo de la psicología, que se refiere al cómo entendemos la maternidad y la paternidad. Sin duda, pues la maternidad y la paternidad van a ser cosas que cada quien va a vivir de diferente manera y que tiene que ver mucho con la sociedad y el espacio en donde viven los individuos y se desarrollan. En este mismo sentido, tenemos hoy en día cuestiones diferentes como son las concepciones asistidas, las adopciones u otras circunstancias que también son importantes de considerar. Dentro de todo este olón, cabe recalcar que la información dada de la educación sexual que se nos da conlleva lo que es como la efectividad de las medidas de barrera dentro de la actividad sexual entre los individuos. Esto puede ser como el condón femenino, masculino y el diafragma. El segundo olón del que quiero hablar es de la vinculación afectiva. Las conexiones o la vinculación con alguien no todo es respecto pues a una pareja, sino que podemos enumerar o clasificar de las diversas maneras de conexión entre una u otra persona. Pues de primero tenemos a un desconocido, luego a un conocido, luego tenemos compañeros, tenemos amigos no recíprocos, amigo recíproco y pues lo más apegado, una pareja. Como punto importante, para tener una relación debes de tener actividades, planes y valores en común. En esta sección, pues el amor va a ser relacionado mucho como una conexión o vinculación afectiva. El amor, en un sentido muy amplio, es justamente por el cual los humanos establecemos lazos, vinculaciones o conexiones, como lo quisiéramos llamar. Eusebio Rubio nos habla de esta vinculación afectiva como la capacidad humana de desarrollar afectos intensos ante la presencia o ausencia de algún individuo. Entonces podemos decir que la forma más reconocida de la vinculación es el amor. El amor lo podemos analizar de diferentes perspectivas. Una tiene que ver con lo biológico, porque pues sí, es cierto que nuestras hormonas y todo nuestro proceso químico de transmisores en nuestro cuerpo tienen que ver con la parte del enamoramiento, en donde esta parte de color rosa, digamos, de cuando empezamos a salir pues principalmente con alguien, tiene que ver con una cuestión química de todo lo que mencionábamos, hormonas, transmisores, etc. Sin embargo, esto también tiene que nivelarse en algún momento, porque claramente no podemos vivir todo el tiempo en un mundo de flores, porque pues nos quedaremos como muy distraídos si no pudiéramos seguir con nuestras actividades normales. Cuando ya pasa esta parte del enamoramiento, debemos de entender al amor ya desde un plano más psicológico y social, en donde se tiene que ver cuestiones de cómo nos han enseñado a llevar una relación, lo que sin duda esto conlleva el apego, el cómo nos han enseñado a relacionarnos de una manera pues saludable. Con esto comprendemos que en cada espacio cultural, de cada contexto, de cómo se entiende, se desarrolla y vive este vínculo amoroso, va a ser siempre diferente. El tercer olón del que quiero hablar es el género, el cual me parece un tema muy complicado, interesante, pero pues que ha ido avanzando mucho desde antes hasta la actualidad. Pues los seres humanos como especie precisamos este intercambio de espermatozoides y óvulos a fin de generar vida. Con esto consideramos hablar de un masculino y un femenino en nuestra especie. Eusebio define a ese género como la serie de construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a estas categorías mórficas, en donde
el masculino lo vamos a tomar a hombre, femenino como mujer, y pues esto ha roto algunas diferencias en la actualidad, ¿no? Así como las características del individuo que lo ubican en algún punto del rango de estas diferencias. Con esto Eusebio se refiere a que por una parte sí tiene muy marcada la cuestión del masculino y el femenino dentro de esta dimensión del rango fisiológico biológico. Sin embargo, el género incluye otras cuestiones como lo es la expresión de género, que es hablando de un público social, con lo cual es nuestra expresión pública de estas sexualidades. Es decir, el cómo nos manifestamos cada uno de nosotros dentro de la sociedad con este género. Y pues claramente hoy en día tenemos diversas interpretaciones al respecto, en donde también lo que se espera de cada género ha ido evolucionando de manera social, de tal manera que los roles que teníamos antes del hombre y la mujer dentro de la sociedad o de la parte profesional pues han venido evolucionando, creciendo y pues han roto muchas reglas de la sociedad. Asimismo hemos estado hablando del buscar equidad, de tener los mismos espacios para cada uno de los géneros, etc. Por otra parte, debemos entender que como una dimensión de la sexualidad, el manifestar el género es una cuestión que viene por cada uno de los individuos, de donde se va adaptando de acuerdo al contexto en el cual se desarrolla, o sea, de tu sociedad, depende de tu cultura, depende de muchas cosas. A partir de esto, y dentro de lo que cabe toda la evaluación respecto a la orientación sexual, podemos analizar el género por 4 aspectos para cada individuo. Uno va a ser la identidad de género. Esto va a ser el cómo tú te piensas, el cómo te sientes, y pues esto va a ser algo pues íntimo, algo tuyo, personal. 2. La expresión de género, lo que hablaba. Esto será lo que se expresa a la sociedad, es algo público, así. El sexo biológico pues es algo que no podemos cambiar, eres masculino o femenino. Y la orientación sexual, que bueno, este es el tema que yo lo veo complicado por lo que ha crecido, y esto va a ser una elección de lo que te gusta como individuo. Dentro de esto te defines como persona, ya sea heterosexual, bisexual, homosexualidad, asexual, demisexual o pansexual. Dentro de esto no quiere decir que te tengas que clasificar tal cual como uno. Hay una línea en la que pues se ponen todos estos géneros, y una persona puede estar dentro de heterosexual, bisexual, o puede ser demisexual y asexual. Bueno, esto se puede variar de muchas formas, depende del individuo. Cabe recalcar que la podemos posicionar en cualquier punto, eso es a lo que me refiero. Y bueno, del cuarto olón del que vamos a hablar es el erotismo, es nuestro último olón. Y pues bueno, Eusebio va a definir el erotismo como los procesos humanos en torno al apetito por la excitación sexual, excitación misma y el orgasmo. Sus resultantes en la realidad placenteras de vivencias humanas, así como las construcciones mentales alrededor de estas experiencias. Cabe mencionar que todo lo que hacemos en la vida tiene una carga de erotismo, todo. Algunos puntos de los que quiero hablar, bueno, los que cabe mencionar, es que el erotismo conlleva la sensualidad, atracción y sensación del gozo. Tiene que ver más allá del tener sexo, de solamente tener placer en el sexo, pues. El erotismo también aparece cuando comemos algo picante, al ver un partido de fútbol, pues entre otras muchas situaciones. Y esto no es solo provocar algo, sino causar algún tipo de placer, por eso va más allá del sexo. Y pues hablando un poco de historia, el titán del camino, de la diosa de Tenia, de ellos dos sale el amor. Por eso nosotros como seres humanos que amamos, vamos a sufrir y buscamos el amor. El titán del camino pues básicamente se refiere a que busca algo, y la diosa de Tenia es diosa del sufrimiento, entonces por eso se dice que cuando amamos sufrimos y buscamos a alguien con el que tengamos apego, ¿no? Y pues también tiene mucho que ver con el dios Eros. Actualmente pues es muy conocido como Cupido, cosa que pues no tiene concordancia, pero bueno, se le dieron atributos a él de fertilidad,
por lo que se dice que Eros besaba tu espíritu o tu corazón para que quedaras enamorado de la primera persona que vieras o pues de lo primero que vieras, así, tal cual. Y pues en conclusión, hablar de sexualidad es una cuestión demasiado compleja. No es solamente el hecho de tener sexo como lo mencioné en un principio, que esto sería solamente como pues un elemento, ¿no? Y pues entonces hablar de sexualidad tiene que ver con muchos aspectos y niveles de cada uno de los elementos que hablé. Por eso es que es importante el determinarlos cada uno y poderlos entender para que podamos tener una sexualidad sana, plena y saludable.